Gracias. Muy buenos días. Bien, comenzamos con los que están y serían agregando, ¿no es cierto?, después los compañeros. Bien, la semana pasada iniciamos la última etapa de nuestro curso, La Mujer en la Biblia, y empezamos con el tema ya del Nuevo Testamento, que yo les explicaba la vez pasada de que, aunque es en el texto bíblico la parte menor, es no por eso menos importante. Es más, decíamos que incluso puede llegar a ser la parte más importante, ¿no? Porque hablamos de Jesús. Y hace una semana veíamos un poco el tema del contexto, retomando un poco ahora más específicamente, antes al inicio del semestre habíamos hablado del contexto histórico, cultural, de una forma más amplia, tanto geográficamente como históricamente. Pero ahora decíamos que especificábamos un poco más porque era en un sitio geográfico más delimitado, pero también históricamente a inicio de la era cristiana. Bien, y veíamos que el papel de la mujer estaba bastante desfavorecido y que era importante entenderlo, especialmente en el plano religioso, para luego entender las actitudes, las cosas que Jesús hizo, cómo interactúa y cómo también eso va a provocar por parte de los hombres religiosos de su época un rechazo, entre los muchos rechazos que provocó Jesús, por cierto, no solamente este, pero también en este ámbito. Bien, y entonces hoy día ya vamos a entrar de lleno en la relación de Jesús, ¿no es cierto?, con la mujer. Que nuevamente, voy a compartir pantalla, nuevamente como hemos dicho a propósito del Antiguo Testamento, eh, siempre el tema de la mujer obviamente va a ser en menor grado, ¿m? Porque era y por eso hemos visto con tanto detalle o con tanto énfasis el tema cultural, porque claramente tiene que ver con eso, con lo histórico, lo religioso también, específicamente acá. Aún así, ya hemos dicho que hemos encontrado en el Antiguo Testamento bastantes imágenes femeninas, personajes femeninos, una importancia femenina. Pero también estamos la semana pasada de que a pesar de esto, igual las mujeres no tenían acceso al estudio de la ley, ¿no? Aunque habían, ¿no es cierto?, como hemos estudiado, heroínas, ¿no es cierto?, femeninas. Curiosamente, a ellas no se les permitía. Entonces, todavía primaba un poco esto. Bien, entonces, lo de hoy día, y también yo creo que seguiremos la próxima semana, porque es el corazón, digamos, de esta etapa del curso, y yo diría casi del curso completo, es esto de Jesús y la mujer en los textos del Evangelio. A partir de los textos del Evangelio, no tanto de otro tipo de fuente. Nuestra fuente va a ser la Biblia, porque bueno, el curso es sobre la Biblia. Y en este caso, el Nuevo Testamento y específicamente en los Evangelios. Dicho sea de paso, entendemos aquí por Evangelio aquellos canónicos que están en la Biblia, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, de Marcos y de Juan. Hay ciertos textos que son más significativos, ¿eh? Como hemos dicho, a pesar de todo este contexto religioso, especialmente cultural, ¿eh?, yo diría por sobre todo, tan diverso que hemos estudiado, hay sin embargo textos dignos de atención para ver. No los vamos a ver todos. Aquí coloco, porque después va a llegar un momento en que volveremos sobre la figura de María de Nazaret, eh, madre de Jesús, por cierto, vamos a ver ella, la Virgen María, desde la perspectiva católica, convengamos María de Nazaret o la madre de Jesús, ¿no? Y volveremos sobre ella porque son, junto con María Magdalena, son de los personajes femeninos más importantes del Nuevo Testamento, sin duda, ¿no?, especialmente en la relación que tienen con Jesús. Pero aquí colocamos todavía, porque hoy día quisiera entrar a otro par de textos significativos en el sentido de la relación que Jesús tiene con la mujer, pero nombro aquí ya algunos. Eh, por cierto que de María de Nazaret hay muchos, ¿eh? La madre de Jesús. El texto del Magnificat. El Magnificat es una oración que María hace y que aparece del Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, del 45 al 55, que está en el relato que María eh, visita a su prima Isabel, que estaba, ¿no es encinta de Juan Bautista, y la va a visitar y ella
¿no es cierto? Isabel la, la bendice, ¿ya? Y ella hace este canto. Si ustedes recuerdan, los que han seguido clase a clase, este Magnificat o este cántico de María de Lucas tenía una relación, ¿no es cierto?, con el cántico de Ana que aparecía en el primer libro de Samuel. Tenía un cierto paralelo bastante significativo entre ambos. Es uno de los textos de María. Está la boda de Caná, que está en el Evangelio de Juan, capítulo 2, del 1 al 12, aquel relato, ¿no es cierto?, en que María está junto a Jesús y junto a algunos de los primeros apóstoles de Jesús, estaban en una boda, que se le sacaba el vino, y María, que estaba atenta a esas necesidades, se la hace ver a su hijo. El primero se niega un poco, le dice: mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros con esto? Mi hora no ha llegado. Y sin embargo, María simplemente ordena a los sirvientes que le hagan caso a lo que él diga, y él accede y convierte el agua en vino. Un texto emblemático dentro del Evangelio de Juan, y que donde María, como mujer, como madre, va a tener una importancia significativa. Eh, Algunos dicen que le da un empujón a Jesús, ¿eh? Como para decir: ya, bueno, comienza de una buena vez con tu ministerio. Insisto, volveremos sobre la imagen de María, ¿no? Porque por cierto, un personaje importante en el Nuevo Testamento, más todavía como mujer. Y volver y digo esto, ¿eh? Eh, sobre el personaje bíblico, ¿eh? Porque luego hay toda una riquísima iconografía y teología y devoción a María, la Virgen, digamos, pero que va más allá del texto bíblico. Nosotros no, en nuestro curso nos importa lo que la Biblia dice, y dice bastante. A los pies de la cruz, por cierto, según el Evangelio de Juan 19, 25, 27, María junto a otras mujeres, veremos también ese detalle, ¿no? Son las que estarán a los pies de la cruz. No serán los discípulos varones, a excepción de uno, los que van a estar junto a Jesús. Serán mujeres, entre ellos María, su madre, entre otros más. Esto como digo, los comento así muy de pasada, para que ya nos tengan presente, para que tengamos presente la imagen de María, la madre de Jesús, como un personaje importantísimo de mujer, digamos, en el Nuevo Testamento, pero ya volveremos sobre su, los textos que hablan de ella. Hoy día quisiera más bien que nos centráramos en bueno, hay que decir también que en el caso de María se habla de que hay un alcance tipológico, ¿ah? En el sentido de que María es tipo de algo, o sea, también ella evoca otros personajes bíblicos del Antiguo Testamento, ¿no? Bastaría pensar en Judith, ¿no es cierto? Esta mujer que libera, ¿se acuerdan? Esta mujer que libera a su pueblo matando al general enemigo. Entonces también hay una evocación a eso. Bueno, la nueva Eva, ya hemos hablado de Ana con su cántico. O sea, también hay toda una línea en eso. Pero es más que eso, es más que solamente una cosa de referencia con textos del Antiguo Testamento. Bien, hoy día, como digo, quisiera que entráramos a ver también ciertos eh, textos en el ministerio de Jesús. Partamos de la base, y esto yo lo dije a propósito del Antiguo Testamento y lo vuelvo a decir acá, que Jesús se relaciona, tampoco queremos inventar o crear una nueva imagen de Jesús, ahora un Jesús feminista o algo así, porque no es así. Eh, pero luego veremos sí que lo revolucionario que será también todavía su ministerio, pero tampoco vamos a inventar algo que no es. Jesús se relaciona mayoritariamente con varones, ¿ah? Sobre todo con varones. Eso es así. Es así porque también el mundo cultural de la época lo, lo, lo encuadraba así. Entonces, tampoco no nos hagamos una imagen que no es. ¿Ah? Partamos de los hechos, es así. Y reflejo de eso es que se cogió, ¿no es cierto?, entre los muchos discípulos, había mucha gente que lo seguía, ya hemos hablado que también mujeres lo seguían y por lo tanto eran discípulas. Pero entre todos ellos escogió a 12 para que sean apóstoles, y esos 12 eran varones. Y en eso como digo, no vamos a decir algo distinto. Ahora, dicho esto, y siendo esto verdad, y esto así, por mil razones, eh, como dice más abajo, ¿no? No se podía esperar, ¿no es cierto?, de otra forma en su época. Eso no,
no podía ser de otra forma, era así. Ahora, hay que decir también que esos 12 discípulos o apóstoles, en este caso son apóstoles, discípulos eran todos los que lo seguían. Apóstoles son aquellos a los que él llama en forma más particular para que lo acompañen y luego continúen su ministerio después de su partida. Tenían un valor simbólico, por cierto, simbolizaban a las 12 tribus de Israel, que eran, ¿no es cierto?, varones también, los hijos de Jacob. Entonces tampoco no se podía hacer de otra forma, también es por eso. Entonces, entendámonos también así en su valor simbólico. Ahora, sin embargo, y dicho todo esto, como digo, partiendo desde una perspectiva de realidad, ¿no? Porque es así. O sea, sería bonito hoy día decir, mira, quedemos solamente con estos textos y armemos una imagen de Jesús, pero que no es cierta. Jesús finalmente estaba acompañado directamente por varones. Pero ya hemos dicho la semana pasada, si recuerdan, que había un grupo de mujeres que lo acompañaban y que además los apoyaban con sus bienes. Pero estos 12, que simbolizaban a las 12 tribus de Israel, eran varones. Ahora, sin embargo, su relación con la mujer es distinta a la de los rabinos de su época. Los rabinos, el rabí, ustedes saben que las que tienen algún contacto más con los textos bíblicos, tal vez porque participan en sus iglesias o han leído la Biblia, a Jesús en varias ocasiones le llaman rabí o raboní, ¿ya? Que significa maestro, que viene de donde viene luego la palabra rabino, ¿no? Castellanizada, ¿no es cierto? Hablamos de los rabinos. Todavía, ¿no es cierto? En el pueblo de Israel se habla de rabinos, aquellos hombres que son encargados de enseñar la ley, ¿m? Maestros. Y por eso es que Jesús era considerado un maestro. Muchas veces los mismos fariseos, los mismos judíos lo tratan de maestro, eh, porque enseñaba, porque iba a la sinagoga, leía la palabra, la escritura y la enseñaba. Y como hemos dicho en la clase anterior, los rabinos no tenían y no podían, y era mal visto que tuvieran una relación muy abierta con mujeres. Decía, si ustedes recuerdan, decíamos en la clase anterior, no podían ni siquiera hablar con su propia mujer, o su madre, o su hija, o su hermana en público, era mal visto. Ahora, aquí ya vamos a ver por decirlo así, un punto de inflexión. Y aquí ya hay algo distinto. Dicho todo lo anterior, que es cierto, que sigue el esquema propio de su época, con relación por sobre todo con varones, escoge a sus discípulos o apóstoles más cercanos varones, pero hay un punto de quiebre, ¿cómo lo veremos? Hay muchos más, pero yo quisiera centrarme en dos textos, básicamente. Uno es en la casa de Marta, María, y debía haber agregado después Lázaro. Marta, María y Lázaro. Esta María no es la Virgen María, no es tampoco María Magdalena. Ojo con eso, precisamente en el Nuevo Testamento, que hay muchos nombres que se repiten porque eran, no sé, nombres de moda de la época. Hay muchas Marías, encontraremos mucho Simón, encontraremos mucho José. Entonces, ojo, no es que sea siempre la misma o el mismo. Esta María era la hermana de Lázaro y de Marta. Eran tres hermanos que vivían en Betania, un lugar cercano a Jerusalén, y que los tres eran muy amigos de Jesús. Y Jesús pasaba normalmente a visitarlos muchas veces para descansar de su misión, digamos. Hay varios relatos en torno a estos tres hermanos, a esta familia. Recuerden ustedes, y los que no lo saben lo comento así muy rápidamente, que el hermano de ellas, Lázaro, es el que muere y que Jesús lo revive después de 4 días de que había muerto. Como para decir, y Jesús llora ante la tumba de Lázaro porque le tenía cariño. Bueno, aquí ya podríamos decir algo. Primero vemos a un Jesús que es amigo, que hace amistad. Unos son, por cierto, habría un grado de amistad con unos más que otros dentro de los apóstoles, pero estos tres hermanos eran discípulos también, porque lo seguían, porque lo escuchaban, ¿se fijan? Pero eran también amigos. Jesús tenía amigos y tenía amigas, porque Marta y María también lo eran. Bien, este texto está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10. Es un texto corto, 38-42. Lo voy a leer porque es un texto muy emblemático. Yo lo había estudiado muchas veces desde otras perspectivas, pero ya para este curso cobra un sentido distinto. Lo leemos y luego lo analizamos.
Dice, yendo ellos de camino, entró en un pueblo y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies de Jesús escuchaba su palabra. Aparentemente es una de las primeras veces que Jesús llega a esa casa. No nombra aquí a Lázaro todavía, lo va a nombrar en otro pasaje. Dice, mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres, al fin se paró y dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Le respondió el Señor, Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. Ahí el texto. Como digo, es un texto breve, pero que nos dice mucho. Igual que la vez pasada, cuando yo les colocaba una imagen ahí, me costó un poco buscar porque a ver, tiene que ser una imagen fiel al texto, ¿no? Hay imágenes muy devotas, o que solamente aparecen las dos hermanas con Jesús, ¿no es cierto? Los tres, pero no era el contexto. ¿Cuál es el contexto? Jesús como maestro, como rabino, como señor, ¿no es cierto? Se sienta, él ya Marta lo acoge en la casa, él se sienta. Esto es muy propio del maestro, ¿ah? El maestro que se sienta en la cátedra, ¿no? Eh, bueno, con esta cosa virtual uno siempre está sentado, pero el gran maestro, el catedrático, ¿no? Se sienta en su cátedra porque desde ahí enseña. Por eso que muchas veces vamos a encontrar los evangelios que Jesús dice se sienta y desde ahí enseña. Entonces, y esa era la imagen o la forma de ese tiempo, el maestro que se sienta y los discípulos que se sientan también, pero a los pies, ¿ah? En un nivel más bajo, porque ellos aprenden. Y es lo que aparece en la imagen, se ve que en esa casa hay tres varones, probablemente Lázaro era alguno de ellos, y como decíamos antes, como decíamos en la clase anterior, la enseñanza era para ellos, ¿no? Era siempre para ellos. Entonces, ese era lo normal, digamos. Ahora, y por eso que es muy buena la imagen, porque ella también está a los pies, como una más. Por eso es tan importante el tema del contexto. Y a eso no nos parecería raro, ¿ah? En cualquier enseñanza, ¿no es cierto? Estos mismos cursos, en la universidad, incluso en las iglesias, ya normalmente no existe. Puede ser que todavía algún grupo un poco más, pero en general ya no, digamos. En general es, todo ya es en conjunto. Pero en esa época no era así. Por eso que dice Jesús como maestro se sienta para enseñar a sus discípulos, varones. ¿Eh? Normalmente este texto se interpreta, para los que ya lo han escuchado alguna vez probablemente, como que Marta se queja por un tema netamente doméstico, ¿ah? Como que ella dice, bueno, estoy sola, y eso es lo que aparentemente aparece, ¿no? Claro, yo estoy trabajando sola, yo estoy preparando las cosas, probablemente para una cena que estaba preparando para después de la enseñanza, y mi hermana no me ayuda, ¿eh? Entonces lo reta un poco a Jesús como diciendo, no te da nada que yo tenga que hacer todo sola y mi hermana no me ayuda. Eso es un poco lo que dice el texto, ¿no? Pero es más que eso, porque María se sienta a sus pies para escucharlo en una actitud propia, como dice ahí, del discipulado. Entonces, Marta se coloca un poco nerviosa. ¿Por qué? Porque está ella tomando un puesto, un papel, una posición que no le corresponde, que no es propia de ella. Entonces, dice aquí, en qué momento el maestro se enoja, la echa, o los demás, ¿no es cierto?, también la pueden increpar y decir, ¿qué estás haciendo aquí? Ella es menor a Marta. Entonces, probablemente por eso la imagen es interesante, porque se ve a Marta mirando como de reojo, como probablemente trató de cruzar mirada muchas veces con su hermana, como decir, chiquilla, ¿qué estás haciendo ahí? No te corresponde estar ahí. Tú deberías estar aquí conmigo, en la cocina, preparando las cosas. Entonces, es cierto, hay un doble reclamo, que la deja sola haciendo las cosas, pero luego se da cuenta que su hermana está en un lugar que, en principio, ¿no es cierto?, en su tiempo no le corresponde. Entonces, es cierto, hay un enojo que más que un tema doméstico, hay un tema doméstico, por cierto, pero más que eso, hay una preocupación también. Y entonces es interesante la respuesta de Jesús. Y aquí ya nos muestra que a pesar de que todo lo anterior que hemos dicho, toda su posición de maestro, de rabino de su época, era propio, tenía discípulos varones, eligió a 12, pero si ella se coloca a sus pies para escucharlo, él no se hace ningún problema, no la excluye del grupo. No es que le haya dicho, sabes que tiene razón tu hermana, mira, anda a hacer lo que te corresponde, no tienes nada que estar escuchando aquí. ¿Eh? No, este mensaje no es para ti. No, es más,
no increpa a María, que hubiese sido lo propio de la época, ¿no? Sino que más bien reprende a Marta. Marta, Marta, te preocupas y te afanas por tantas cosas y la verdad cosa es que tu hermana, María, se preocupa de la más importante que no le será quitada, que es en el fondo escuchar el mensaje, porque eso no le será quitado. Entonces le da una preponderancia al mensaje que él trae, que es el reino de Dios, ¿no es cierto? El mensaje de Dios, y que es un mensaje que lo está diciendo, si ustedes quieren, implícitamente, que ya no es solo un mensaje para un grupo, sino que es un mensaje para todos. Recuerden ustedes, yo lo dije la vez pasada, no es que Jesús diga ahora, bueno, las mujeres, ¿no? Pero también los pobres, también los mendigos que no los pescaba nadie, también los niños, ¿no es cierto?, que tampoco eran considerados. Incluso, al revés, ¿no? También los fariseos, también los cobradores de impuestos, nombrábamos a Saqueo, por ejemplo, cuando dice, también este hombre es hijo de Abraham y merece la salvación. No excluye en principio a nadie. ¿Eh? Obviamente, en nuestro curso nos interesa el tema de la mujer y lo vemos aquí claramente. Ella dice, valora la actitud de María, ella ha escogido, me falta una H, ha escogido bien. ¿Eh? Por eso que, como les decía, me costó un poco encontrar la imagen más propia, pero me parece que esa es la mejor. Jesús sentado enseñando, los discípulos sentados, ¿eh? Es la posición que tenían, ella también, incluso la claridad la resalta ella y la Marta un poco de reojo, un poco con cierto enojo, en este doble enojo, ¿no? Doméstico, pero también de ver, esperando, yo creo, en qué minuto la retan a mi hermana y la mandan fuera. Sin embargo, eso no sucedió, sino que todo lo contrario. Bien, no sé, preguntas, inquietudes, comentarios sobre esto hasta acá, de los poquitos que hay hoy día. Bien, pasamos al segundo texto que también está en Lucas. Coincidió que fuera en Lucas, no es que Lucas sea el único que trae textos de esto. Eh, pero sí me parecía un texto también importante. Este es un poco más largo, lo comentaremos. Jesús dice en casa de un fariseo, Lucas 7, 36, 50. Cuento el contexto. Los fariseos, ustedes saben, lo hemos dicho, lo decíamos a propósito de los grupos sociales de la época, era este grupo religioso, no digo fanático, pero que eran bastante estrictos en el cumplimiento de la ley de Moisés. Decir a favor de ellos, a pesar que todavía la palabra fariseo es considerada hoy día una palabra un poco peyorativa, ¿no? Pero hay que decir a favor de ellos que eran los que enseñaban a la gente más humilde, a los pobres, no, los fariseos van a estar en los pueblos pequeños. Después cuando llega a Jerusalén Jesús, el tema va a ser con los sumos sacerdotes, que en general eran saduceos. Los fariseos más bien estaban como en el mundo más popular, pero sí era muy estricto con el tema de la ley. Y muchos de estos incluso se hicieron discípulos de Jesús, y muchos tenían diálogo con Jesús, porque Jesús era considerado un maestro y les gustaba discutir y conversar con él para ver hasta qué punto era un maestro verdadero. Entonces siempre lo estaban poniendo como en entredicho, trataban de buscarle, ponerlo a prueba. Bien, uno de estos fariseos, llamado Simón, invita a Jesús a cenar. Y estando en la casa cenando, junto a este fariseo y probablemente con otras personas más, entra a la casa esta mujer pecadora pública, digámoslo así, una prostituta. Y que tiene para los que han escuchado el texto, es un texto por una parte conmovedor, es cierto, una mujer de- que es indicada con el dedo, pecadora pública, ¿no es cierto? Y que entra y no dice nada, hace unos gestos muy, dicho sea de paso, ella no es María Magdalena, por si acaso. Lo decimos inmediatamente porque ya cuando hablemos de ella veremos cómo se le ha acusado de cosas injustas. No es María Magdalena, por cierto. Esta mujer no dice nada, sino que es lo que hace. Entra y llorando y con sus lágrimas lava los pies de Jesús. ¿Eh?
rompe un frasco de un perfume valioso y los lava y también los moja con sus lágrimas. Y dice, con sus lágrimas le mojaba los pies y con los cabellos de su cabeza se los secaba. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Así textual dice el texto, que es un poco lo que aparece también en la imagen. Pero ¿qué es lo que sucede? Al verlo el fariseo, dice, que lo había invitado, se decía para sí, no es que se lo dijera a Jesús directamente, lo pensaba a sus adentros, ¿no? Si ustedes se fijan, no sé si se alcanzan a ver, pero aquí hay uno que está como con la mano en la sien, ¿no es cierto?, pensando, y nosotros un poco lo mismo, con mirada inquisitiva contra la mujer, pero también contra Jesús. ¿Qué se decía para sí este fariseo? Si este fuera profeta, profeta o maestro, profeta, dice acá, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues es una pecadora. Eh, claro, si era profeta, tendría que saber las cosas, ¿no? Entonces, el primer juzgamiento que hace es decir, bueno, este hombre no es profeta, porque no se da cuenta. El tema dice que lo está tocando. Ustedes saben que en ese tiempo los judíos, especialmente estos fariseos que eran más estrictos, no podían tocar ciertas cosas, no podían comer ciertas cosas en ciertos días, quedaban impuros, tenían que hacer luego ritos de purificación, y se enredaban en una serie de estas cosas, ¿no? Eh, entonces, claro, dice, si se diera cuenta, si fuera un profeta de verdad, se daría cuenta del tipo de mujer que lo está tocando. Por eso dice, los fariseos ponen en tela de juicio a Jesús. Jesús cuenta una parábola. Le dice Simón, dime maestro, le dice. Todavía, después que lo estás juzgando interiormente, tiene la patudez, ¿no es cierto?, decirle maestro, pero le cuenta una historia muy cortita. Dice, un acreedor tenía dos deudores. Uno debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían para pagarle, perdonó a los dos. ¿Quién de ellos le amará más? Respondió Simón. Supongo que aquel a quien perdonó más, le responde Jesús. Se fijan, es una parábola muy corta, pero que quiere Jesús graficar lo que ahí había pasado. Y luego Jesús le dice, has juzgado bien. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para los pies. Ella en cambio ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso. Ella desde que entró no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Todas estas cosas que ya nos pueden parecer raras eran cosas que a veces se hacían con los huéspedes, especialmente el tema de lavar los pies. Como habían caminos de tierra y andaban con sandalias, entonces el tema de lavar los pies era un gesto propio de buen recibimiento. También el perfume y también el beso de saludo. Nada de eso había hecho Simón, a propósito, es lo que reclama un poco Jesús. Y todo eso había hecho ella con creces. Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Y le dijo a ella, tus pecados quedan perdonados. Los comensales, yo creo que es un poco lo que aparece ahí en la imagen, empezaron a decirse para sí, ¿quién es este que te perdona los pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. O sea, muy parecido en algunos aspectos al texto anterior, distinto en otros. Distinto porque, claro, en el caso de María, la hermana de Marta, ella toma la posición de discípula, ¿verdad? Acá no es exactamente lo mismo, pero sí en el sentido de una mujer que entra, además doblemente excluida, porque además de mujer era pecadora, y que toma una actitud, ¿no es cierto?, de mucha humildad. Jesús le habla a ella. Y nuevamente, en eso se parece al otro texto, reprende más bien a los que creen que están haciendo bien las cosas. Ese es el punto. Y ahí viene, como digo, la gran diferencia de Jesús con los maestros de su tiempo, que buscaba más bien el simple cumplimiento de normas. Jesús no es que quiera romper las normas por romperlas, no es la política de Jesús. En algún minuto dice también, yo no he venido a cambiar ni una coma de la ley. No es eso, pero sí dice, vengo a darle su real cumplimiento. Y la real ley de Dios era la misericordia. Entonces, y no le va a importar que sea una mujer, que sea una pecadora, que lo toque. Todo eso que estaba contemplado en las normas de ellos, Jesús no le da importancia. Para él no es importante que sea una mujer,
por ser una mujer la tenga que excluir o por ser pecadora o no lo pueda tocar, que se va a sentir impuro o va a tener que purificarse, al contrario. Él centra su mensaje, y aquí su mensaje está en su actitud, en la persona. ¿Ah? La persona que muestra mucho amor porque mucho se le perdona, que es la actitud que tiene ella. Por eso que aquí nuevamente reprende, como digo, a aquellos que creen que lo están haciendo muy bien, pero no lo están haciendo bien. Lo juzgan a él, la juzgan a ella, y él se dirige a ella, le perdona sus pecados y además la envía, ¿no es cierto? Dice, tu fe te ha salvado, vete en paz. O sea, descubre en esa mujer, ¿no es cierto? En su humildad, en su sencillez, en su manera de recibir a Jesús y de pedir perdón, ¿no es cierto? Mucha fe, y le da la paz. Entonces, por eso también la imagen refleja un poco eso, ¿no? Incluso se ve una mujer que baja ahí, probablemente también mirando con cierto desprecio, ¿no? Porque, claro, soy mujer, pero no soy pecadora como esta otra de ahí. O sea, Jesús da vuelta un poco la forma de mirar, de mirar a las personas, no excluye en principio a nadie. Hace todo lo que no tendría que haber hecho un maestro. Y eso es lo que juzgan Simón y aquellos que lo han invitado. Entonces, se fijan, he querido tomar estos dos casos porque eh, este es más fuerte que el otro, ¿no? Porque claramente aquí ya es una mujer que está casi fuera del sistema. ¿Se acuerdan? El otro día hablábamos de los marginados. Ella probablemente, como era esto de pecadora pública, eh, hace mención, ¿no es cierto?, a que todo el mundo lo sabía, y por lo tanto probablemente cruzaban la calle, probablemente nadie hablaba con ella, nadie se juntaba, eh, era mal vista porque no tenía algún pecado. Y él le perdona los pecados. Entonces la libera de eso, la salva y la deja en paz. Son ellos ahora los que se quedan con la pregunta y con la duda, ¿no es cierto?, de decir, bueno, este maestro es claramente distinto. No en las formas normales, no es que porque tiene discípulos varones, enseña varones, pero luego si llega una mujer no tiene ningún problema y si viene esta, no la corretea tampoco, sino que sabe muy bien. Él sabía muy bien que esa mujer tenía mucho de lo cual pedir perdón y la perdona. Entonces, fíjate, son textos emblemáticos que muestran a un Jesús eh, que se salta, insisto, no por saltarse, pero se salta las normas en función de llevar el verdadero mensaje de Dios y de llevar, ¿no es cierto? Y poner a la persona como lo más importante. Bien, preguntas, insisto, comentarios sobre esto. Uno podría nombrar muchos textos, todavía nombraremos alguno más, y hacer un elenco, pero también al reforzar un par de textos, yo creo que nos queda mucho más claro. Más que un mensaje, si ustedes se fijan, gracias Ivana, todo claro, dice. Eh, Más que Jesús venga y diga, no es que diga un discurso a favor de la mujer o feminista, que diga, mira, ahora la mujer, no, a pesar que hizo muchos discursos, por cierto, pero su gran discurso, entre comillas, por decirlo así, es la actitud que tiene. Eh, la no exclusión de hecho y no de decreto es lo que llamaba la atención. Y esto uno puede hacerlo pensar, o sea, cuando Jesús dice bienaventurados y nosotros las bienaventuranzas o cualquier otro texto, ya esto nos tiene que hacer suponer eh, que está pensado para hombres y mujeres. No hace la exclusión. Al momento que no eh, echa, por ejemplo, en el caso de María, ¿no es cierto?, en que no la saca de este grupo, ¿no es cierto?, como hemos visto, de los que lo están escuchando, ya está diciendo que todo lo que dice y todo lo que aparece en el Evangelio está pensado para todos, para hombres y mujeres. Eso no era tan claro antes. ¿Se fijan? Entonces, cualquier mensaje de los Evangelios que uno pueda leer de Jesús no tiene de entrada un veto contra nadie, ni para ricos, ni para pobres, ni para hombres, ni para mujeres, ni para judíos, ni para no judíos. Recuerden cuando hace una semana yo les retomaba aquel texto de San Pablo,
Ya no importa, decía Pablo, ser judío o griego, ser hombre o mujer, esclavo o libre, sino que lo importante es que somos en Cristo. Porque ellos entendieron eso. Ya veremos la próxima clase que tampoco fue tan fácil para los discípulos. Eran hijos de su tiempo, formados de esa manera. Por eso es que igual costó que en los mismos evangelios y en los demás textos del Nuevo Testamento esto entre. Pero era tan fuerte en el maestro que probablemente los mismos varones habrán dicho, pero que el maestro nunca excluyó, nunca las excluyó. Entonces, ¿por qué nosotros lo vamos a hacer? Costó, ha costado, sigue costando. Pero claro, cuando uno vuelve a la fuente, que es el Evangelio, uno encuentra textos, y digo, aquí hemos visto dos, como estos. Otros textos importantes, para que no se diga, bueno, que son dos textos nomás, y pues, no, eso lo hemos querido profundizar. Algunos que incluso ya comenté ya la vez pasada, por ejemplo, este diálogo de Jesús, ¿se acuerdan? Con la samaritana al borde del pozo, que lo comenté también con una imagen que aparece en Juan 4. Jesús dialogando con esta mujer, ella misma se asombra, como tú que eres judío hablas conmigo, que soy mujer y samaritana además. Veíamos como los mismos discípulos también se, se escandalizaban un poco, se sorprendían con por qué el maestro está hablando con esta mujer. Pero tenemos también la curación de la hija de la cananea. Esta mujer aparece en Mateo 15:28, ¿no? Esta mujer de Canaán, que no era judía, ya ahí hay otro tema, que le pide, por favor, sana a mi hija, y el mismo Jesús no la pesca mucho al comienzo. Los discípulos dicen, Señor, por favor, haz algo por ella, no tanto porque se preocuparan por ella, sino porque los tenía cansados. Y Jesús finalmente accede a sanar a la hija de esta mujer. Y le dice, mujer, qué grande es tu fe. Elogia la fe de esta mujer. Ese es un texto que aparece en Mateo 15:28, la frase aquella, ¿no? Es un texto un poco complicado porque es cuando Jesús le dice, yo he venido por los hijos de Israel, ¿eh? Y no hay que dar el pan de los hijos a los perritos. Y ella le responde, sí, pero los perritos comen de las migas que caen de la mesa de los hijos. Es un texto difícil, fuerte. Probablemente Jesús quería ver hasta qué punto tenía fe esta mujer, pero también quería probar a sus discípulos, ¿no? Que lo único que querían era que esta mujer los dejara de molestar, ¿no? No, ni siquiera estaban preocupados, ellos no estaban preocupados de ella, para nada, porque más todavía una mujer extranjera, ¿no? Pero por eso Jesús le hace un elogio, mujer, qué grande es tu fe. Nuevamente, puede parecer hoy día una cosa no tan relevante, pero sí lo es para nuestro curso. La fe era un tema de hombres en ese tiempo. Entonces, decirle a esa mujer, delante de sus discípulos, varones, que grande es tu fe, él le está diciendo, mira, esta mujer que además no es judía de origen, es cananea, tiene una gran fe. Como eso, ojalá ustedes tuvieran esta fe. Las mujeres ya lo hemos, las mujeres que acompañan y apoyan a Jesús con sus bienes, debería decir ahí, ¿no? Y lo hemos visto la vez pasada, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de las clases sociales, como para decir que también las mujeres, había mujeres en la clase alta. En Lucas 8, 2, 3. Además nombra varias de ellas, que ya en una clase posterior las nombraremos. También estaban, acompañan a Jesús. Después dice, las mujeres que lo siguen desde Galilea y lo acompañan en los pies de la cruz. Y además en su sepultación, no sé, en su último momento en la tierra, bueno, antes de su resurrección, por cierto. Eh, Marcos 15, 40, 41, 47. Ese punto 47 significa que no está incluido los versículos entre el 42 y el 46, sino que es Marcos, ¿cierto? 15, 40, 41 y luego se salta al 47. Quisiera leer por lo menos los primeros porque este es el texto que parece tan así como a la pasada. No lo quisiera dejar pasar tanto porque nos va a decir algo que es importante en nuestro curso. Dice, había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago, el menor, y de José, y Salomé, que le seguían y le servían cuando estaba en Galilea, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Nombra por lo menos a tres mujeres, cuatro más bien, cuatro con Salomé, pero además dice que hay muchas más.
En el versículo 41 dice que le seguían. Ustedes saben en Biblia, esto está escrito en griego en principio, en Biblia, los verbos dicen mucho, bueno, también en todas las lenguas, porque implican, ¿no es cierto?, movimiento. El verbo seguir en el Nuevo Testamento significa siempre discipulado. El que sigue es el discípulo. Por eso Jesús dice, el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. Vende todo lo que tienes, le dice al joven rico, y luego sígueme. A Pedro al final, cuando ya resucitado, le dice, ¿qué te importa tal cosa? A ti tú sígueme. Y siempre es el mismo verbo. El verbo seguir en Nuevo Testamento significa seguimiento de discipulado. No es un seguimiento de decir, oye, sigue la línea nomás y camina para adelante. No, implica siempre discipulado. Y por eso que este Marco 15:41 es importante en este caso porque habla de mujeres que lo siguen, que lo han seguido. Es decir, mujeres discípulas. Tal vez no apóstoles, ¿eh?, por el tema que mencionábamos al inicio, pero sí discípulas. Entonces, sí podríamos decir, y no como moda, no porque se nos ocurre ahora, porque esto está de moda, entonces mira, nosotros vamos a hablar también de discípulos, y Jesús tenía discípulos y discípulas. No, porque el mismo Evangelio lo dice, con todo el contexto, ¿no es cierto? Lo dice un poco implícito, pero lo dice. Si esas mujeres estaban a los pies de la cruz, además estaban a los pies de la cruz, es cierto que había cariño, por cierto, el discípulo tiene cariño por su maestro, pero implica también este discipulado. Tiene un discipulado distinto por la cultura de la época, obviamente Jesús no las podía haber llamado de apóstoles, además por el tema de las tribus, pero claramente había un seguimiento y por lo tanto un discipulado. Lo habían seguido desde Galilea, ¿no? Piensen ustedes que cuando muere Judas Iscariote, el traidor, ¿no es cierto? Lo primero que hacen los apóstoles es reemplazarlo, porque tenía que mantenerse los 12, ¿no? Esta cosa simbólica. Y eligen a Matías. Esto aparece en Hechos de los Apóstoles, al comienzo. Y uno de los requisitos para buscar, ¿a quién podemos buscar, dicen, para reemplazarlo? A uno que lo haya seguido y que haya estado con nosotros, ¿no es cierto? Y que haya seguido a Jesús desde el inicio, es decir, desde Galilea, porque ahí inició su ministerio. No estaban los tiempos, por cierto, para elegir una mujer en ese minuto, pero porque tenía que ser un varón por el tema de las tribus, ¿no? Pero estas mujeres cumplían uno de esos requisitos, ¿se fijan? Porque lo seguían a Jesús y andaban con ellos desde el comienzo. Y por eso que no es capricho de algunas películas cuando muestran efectivamente a mujeres en el grupo. En este grupo más grande, más expandido de los 12, había, por cierto, mujeres que acompañaban, ¿eh? Lo cual era muy raro, ¿eh? Además que el maestro no era itinerante, era una cosa, hay varias cosas más de Jesús que eran raras para la época, ¿no? Pero esta presencia femenina lo era, por cierto. Eh, Estuvieron a los pies de la cruz, estuvieron, es cierto que va a ser José de Arimatea, un fariseo el que va finalmente a donar la sepultación y se va a encargar de eso, eh, que era un discípulo, ¿no es cierto?, de Jesús que a escondidas, pero también ellas van a estar en todo momento. Y también este tema de las mujeres testigos de su resurrección. Y ahí aparecen todos los textos paralelos de los cuatro evangelios: Mateo 28:1-10, Marcos 16:1-8, Lucas 24:1-12 y también confrontar Juan 20:1-10, con sus diferencias, ¿eh? En algunas aparece solo María Magdalena, en otras aparecen otras más, otras dicen María y otras, no las nombra, pero como sea, todas las primeras testigos de la resurrección serán mujeres, ¿eh? Ya volveremos, solamente lo nombro, así muy a la pasada, pero ya volveremos más en profundidad sobre eso. Bien, preguntas, dudas, comentarios sobre esto. Solamente quisiera yo comentar hacia al final que decir que siendo el Nuevo Testamento y más específicamente los cuatro evangelios muy poco, ya lo hemos dicho la semana pasada, muy poco en respecto a todo el texto bíblico, yo me atrevería a decir que dice mucho más sobre las mujeres los evangelios, o aparecen con un papel todavía, obviamente, siempre menor que los varones, eso no lo vamos a poder, porque es así, pero aún así es mucho más fácil encontrar mujeres protagonistas, presencia femenina en los cuatro evangelios, siendo que en el texto es mucho menos que en todo el Antiguo Testamento, donde acuérdense que siempre usábamos
este lenguaje de hacer una cierta arqueología, de rebuscar, de indagar hasta que encontramos algunas, unas más visibles, otras más escondidas, en un texto que es enorme, el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, y específicamente los Evangelios, siendo mucho menos, es mucho más patente, como hemos visto, la presencia femenina en estos textos. Bien, nos veremos la próxima semana. Yo voy a subir el pequeño PDF del curso de hoy, también la presentación y la grabación obviamente siempre queda al poco rato que ya se sube, ¿verdad? Bien, que estén muy bien, que tengan una buena semana y un buen inicio de mes de junio ya mañana.